Ahí comenzamos a grabar. Bueno, darles la bienvenida, agradecerles el tiempo que se dan para estar con nosotros y compartir con ustedes que hoy día vamos a hablar sobre el tema de acompañamiento en la muerte. Ya específicamente hemos hecho 3 conversatorios donde hemos tratado de ir tocando distintos temas que tienen que ver con el acercamiento a los procesos de partir, ¿ya? Cómo nos acercamos como terapeutas, como personas, las emociones, ¿ya? Y hoy día, para poder hacer este diálogo, tenemos a 2 invitadas, ¿ya? Una de ellas es Natalia Cruz, que es una colega fonoaudióloga, ¿ya? Que ella se va a presentar después, les va a contar un poquito más, pero la invitamos porque ella tiene una expertise precisamente en acompañar personas al final de la vida, y nos va a contar un poquito su experiencia, así que por ahí pueden ir preparando preguntas. Y también está con nosotros acá don Eduardo Espinosa. Él es cuidador, es el cuidador principal de su mamá y de su tía, ambas con demencia. Y también tiene 20 años de experiencia, como hablábamos hoy día, en este trabajo, que yo creo que nadie puede contar eso. Así que también es una persona llena de experiencia que nos viene a relatar desde su vivencia lo que es acompañar este proceso ya de final de vida. Así que, bueno, dejo primero el micrófono abierto a Natalia, luego a don Eduardo, para que se presenten y nos cuenten un poquito quiénes son y su experiencia, y luego podemos hacer preguntas. Así que si les van surgiendo dudas, por favor las van poniendo en el chat para que las podamos canalizar. Muchas gracias por el espacio, también por la invitación. Me parece una muy buena señal que desde nuestra escuela, desde Fonoaudiología, se estén dando estos espacios de conversación para poder hablar de dónde, qué nos falta, qué hemos aprendido y las experiencias de todos. Yo creo que ahí don Eduardo harto nos va a tener que, que enseñar algo mucho, en realidad nos va a instruir. Así que, bueno, yo hice una presentación muy corta, la verdad, pero igual se las quiero compartir. Voy a ver si es que puedo compartir pantalla o quizás aún no. ¿Sí? Sí, estupendo. Vamos ahí entonces. Vamos ahí entonces y déjenme ver dónde está esto. Si es que lo encuentro. Ahí está. Voy a hacer la pregunta típica del compartir pantalla, si es que se ve. ¿Sí? Ya. Bueno, ese es mi nombre y en realidad esto es como una ojeada a las distintas experiencias, a los distintos caminos que de alguna forma nos reúnen a estar hoy día conversando con Sara y conversando de muerte, de fin de vida, de duelos, de sufrimiento. Comentarles que, bueno, yo soy fonoaudióloga de la Universidad de Chile. Acá un pequeño recuerdo de nuestro día de titulación. ¿Y por qué pongo esta foto? Porque en el fondo la fonoaudiología me permitió llegar como a, a este libro, como a este capítulo. Creo que lo bonito de nuestra disciplina es lo plástico, lo mucho que podemos hacer en distintas áreas. Y en un principio era como bien alejado, bien desconocido, pero hoy en día creo que de alguna u otra forma nos vamos como incluyendo cada vez más instancias como estas son muy importantes. Comentarles que en una de mis primeras experiencias estuve el agrado de formar parte del equipo de otorrino del Hospital Barros Luco, y ahí encontré muchas personas muy humanas, un equipo muy cálido, muy solidario, grandes amigos, y también esta primera cercanía con las pérdidas, quizás no con la pérdida humana asociada como al fin de vida, pero sí con las pérdidas de repente como de los ideales, ¿cierto? Como de los ideales que se esperan que uno cumpla como en este checklist para ser persona. Entonces ahí fue como este primer acercamiento y verlo de una manera tan tangible, tan próxima. Con colegas psicólogos lo conversábamos mucho y nos dábamos cuenta que el abordaje no era necesariamente desde una disciplina, sino como algo más integral. Tiempo después estuve en la Clínica Dávila
Y recuerdo perfecto que acá tuve los primeros conflictos éticos en el manejo de personas que estaban en fin de vida. Me acuerdo que tuve el honor de acompañar a una mujer que estaba hospitalizada por un cáncer de mama en metástasis. Y la interconsulta era porque ella pidió con audiología porque quería comer y tenía muchas ganas de tomar un helado. Y tenía una disfagia terrible, le costaba muchísimo tragar, había grandes riesgos de que en el fondo esa alimentación pudiese tener un impacto. Pero ella estaba de verdad en sus últimos momentos, entonces fue el primer contraste del ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque la teoría me dice una cosa, pero ella con su voluntad, con su propia autonomía, quiere lo otro. ¿Cómo entonces voy a ser yo la que se lo niegue o voy a ser yo la que facilite un proceso más seguro? En esta instancia también un gran equipo, grandes aprendizajes que valoro mucho. Acá en mi paso por la Universidad Católica, con un enfoque también espiritual bien importante, con un equipo de cuidados paliativos bastante consolidado, con un manejo integral, en fin, como con distintas dimensiones que se abarca la persona en estas situaciones. Y mis trabajos de ahora, yo trabajo en el Hospital de la Florida y además trabajo en la Corporación Chileno-Alemana con este grupo humano maravilloso de personas mayores que al día de hoy me inspiran y me enseñan mucho y que también me han llevado afortunadamente a poder compartir estos distintos aprendizajes en la docencia de posgrado en la Universidad Católica de Temuco y actualmente en pregrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. A lo largo de todo este trayecto, bueno, yo me he ido especializando en el manejo gerontogeriátrico con personas mayores que están en distintos contextos, contextos de dependencia y otros de independencia también, como los programas de promoción y prevención de salud. Y en estos también he podido como acompañar a personas en fin de vida en contextos domiciliarios y en los distintos recintos hospitalarios cuando están, ¿cierto?, viviendo sus últimos minutos en un hospital o en una clínica. Eh, Creo que hay mucho que cuestionarse también de repente desde nuestra propia formación, no solo desde lo teórico, sino como de las otras habilidades que de repente son tan importantes. Y por eso mismo les agradezco la invitación para que podamos conversar. Muchas gracias, Nati. Yo creo que el paso en el fondo que has ido dando, esto de presentarte como desde la carrera, pero claramente las herramientas son las que has ido tomando para poder desarrollar todas las competencias, habilidades, sensibilidad, camino espiritual, para el trabajo que realizas hoy. Ya, así que ahí vamos a ir conversando más. Ahora le pido a don Eduardo, si es tan amable también de presentarse y contarnos un poquito de su historia. ¿Me escucha? Perfecto, fuerte y claro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradecido, pues, profesora, por invitarme. Bueno, más que, o sea, es difícil el compartir, eh, son más que nada sentimientos que van aquí. Pero voy a ver qué puedo hacer. Desde el año 2001 empezó esto que con mi tía, que fue diagnosticada con demencia. En ese tiempo, lo primero para mí fue el temor a qué iba a hacer, y dentro de las preguntas que le hice a otras personas, me decían, mira, lo terrible es que si se quedan postrados, se mueren pronto, demanda mucho tiempo, tienen que atenderlo. Y quizás ese fue el primer momento que empecé a pensar qué es lo que era perder a un familiar que estaba en esa situación. Al correr del tiempo, le vino a mi mamá el Alzheimer, cosa que no lo acepté en forma inmediata.
Mi mamá empezó con algo medio más paulatino, y fue mi señora la que me abría los ojos. Me decía, no, tu mamá no está bien, tu mamá está haciendo cosas que no sé, mira, fíjate qué cosas está haciendo en este minuto, mira, no, eso no lo hacía antes. Y yo negaba todas esas situaciones. Yo, bueno, criado por ella, que ella fue una mujer que me crió de los 9 años, que siempre estuvo a mi lado, entonces me era muy difícil aceptar eso. En el transcurso del tiempo después, a mi tía le vino un ataque cerebrovascular, que eso fue terrible para mí, terrible, porque eso fue sí que ya dije, no, aquí la vamos a perder y todo. Ya y también bien se cruza el pensamiento de que la vamos a perder, que vaya a ser pronto. Y vienen preguntas, dudas, vienen los miedos de que salieran, de que la atropellaran, de que lo iban a avisar que se había muerto. Es una angustia constante. Hasta que llegó el momento también que fue muy difícil para mí, que como, a ver, mi madre era muy autoritaria, era como quitarle ese liderazgo que ella tenía, porque yo le tenía miedo, siempre le tuve miedo a mi madre. Mi mamá era una mujer muy autoritaria, y me fue muy difícil como quitarle la jineta, es decirle, no, pues de ahora en adelante tiene que hacerme caso yo, lo que yo digo, porque yo tengo que cuidarlo, usted no está bien, y no, ellos que no te entienden. Fue un momento difícil, muy difícil para mí, tratar de ser yo la persona que iba a tener que cuidarla de ahí en adelante. Me costó mucho. Ya después del momento de aceptarla, bueno, quizás se empezó a acercar quizás incertidumbres que tenía. Y verdad que de cierta manera, lo más que me preocupó y siempre me decían que era que si quedaban postradas, se iban a morir pronto. Y ese fue, creo que todavía sigue siendo uno de los temores más grandes que he tenido. Y es como que ese pensamiento se me ha cruzado siempre, de que el momento que mi mamá caiga en cama va a fallecer. Bueno, uno se acostumbra a vivir con esto, pero en cierta manera igual después venían a ver que les fuera a pasar algo, que se fueran a caer y van a quedar postrados. Después vino la situación de que, bueno, colapsé yo también, porque esta cuestión desgasta mucho. Yo me recuerdo que tuve que acercarme a psicólogos, a terapeutas, que me dieron las herramientas como para seguir esto más adelante, que era, no sé, ponerme en el lugar de ella, ver mi tolerancia, que esta cuestión frustra mucho, esta cuestión es desgastante. Pero igual, no sé, ¿qué más? No sé, el preocuparte tanto de ella, de saber, de empezar a conocer a una nueva mamá, a una nueva tía, conocer sus gestos, su modo de moverse, su modo de sus caritas, sus ojos, empezar a conocerlo, porque es como ver una guagua, o sea, cuando se dice, papá, te das cuenta que tu hijo está enfermo sin necesidad de hablar. Es lo mismo esto. Esa relación que uno tiene, que llega con los años a conseguir, te das cuenta que algo sucede inmediatamente. Tú la miras a los ojos y algo tiene, ya no sé, algo tiene. Ahora, eso que algo tiene, causa una... O sea, si cualquier cosa que se refiere, uno dice, no, ahora sí sé que se van a morir a lo mejor, porque esta cuestión, uno la agrava. En cierta manera agrava toda esta situación. Pero creo que es una manera de quizás de cuidarla mejor, no minimizar las situaciones. Después de eso, me capacité con una persona que también ahí participó en algo en mi enseñanza que recibí en el CETRAN, que recuerdo con mucho cariño, y que me ha ayudado mucho también. O sea, hay cosas que me quedaron muchos tips que me enseñaron y que sigo usando todavía en todos estos años. Como les decía, después empezó como una parte angustiante también a mí, que fue más que nada ya en los últimos, no sé, 5 o 6 años atrás, que empezó algo que me sucedió a mí, que era el que todas las mañanas
me levantaba con angustia, con temor a llegar a su pieza. Porque era entrar y mirarla, a ver si se movía la sábana, a ver si roncaban, alguna seña que me diera inmediatamente saber que estaban bien. Esa cuestión me empezó a desgastar mucho. Pero fue algo que mantuve, o sea, tonteras mías, no decía yo cuestiones, que algo que como, que va a pasar. Pero me empezó a traerme problemas de úlcera, sistema nervioso empezó a fallar, a estresarme con mayor gravedad, en cierta manera, con mucho cansancio y todo. Y de repente empecé a abrir con mi señora, a contarle lo que sentía, con mis hijas, y en cierta manera esto empezó, por lo menos esta angustia que tenía, empezó a pasar. Empezó a pasar y ya me decía, bueno, si lo que he hecho papá, o sea, no voy a hacer más tampoco, sí, con eso tienes que conformar. Pero siempre está esa cuestión de que uno a lo mejor no lo está haciendo bien o preguntas que uno se hace también. Pero afronté la situación, me preocupé de hacerle todos los trámites funerarios y toda esta cuestión así la tomé dura, así, la situación. Dije, no, esto, bueno, por lo longeva que son, el momento va a tener que llegar tarde o temprano. Y me hizo hacerle los trámites funerarios, o sea, arreglé todas las situaciones, esta cosa que no me pegara de lleno en el momento que se tengan que ir. Pero también, o sea, creo que en cierta manera tenerla a mi lado igual, a 10 meses de cumplir sus 100 años mi mamá, es un gran regalo que tengo. Creo que no puedo hacer, de cierta manera, es verdad que no puedo hacer más, pero porque si tú me preguntas qué vas a hacer mañana a las 8, qué vas a hacer a la 1, qué vas a hacer a las 9 de la noche, yo te digo tal cosa, porque es mi rutina diaria, es algo compromiso que tomé y que voy a tener que seguir haciéndolo si esto no, de cierta manera, te digo, los familiares, cuestión aquí como que se abre mucho toda la familia, pues. Tienen a salvar de vez en cuando, pero como que tienen temor quizás a que uno les va a pasar el buque, algo así, supongo, pero esto se empieza como a aislarse todo. Pero fue una elección de mi vida, una de vuelta de mano que siempre he dicho, si mi madre fue capaz de hacer, no sé, darme comida en la boca, lo voy a hacer yo igual. Si fue capaz de mudarme, creo que lo voy a seguir haciendo. Pero es como ya, estoy en un momento de mi vida que acepto que la voy a perder. Algo que para llegar a esto creo que fueron 5 años. 5 años de incertidumbre, de dolor, de angustia, pero que se puede lograr. Y creo que el secreto está en abrirse, ¿no? En comunicar lo que uno siente y quizá que las otras personas te hagan ver que lo que hay hecho es humanamente posible nada más. Creo que con eso, no sé, es lo que puedo aportar momentáneamente. O sea, mucho, Gracias. pues, don Eduardo. Y ahí le faltó comentar esto de que están llegando a los 100 años. Lo dijo ahí con su mamá, No, sí, pero la tía y la mamá. sí, pues la tía tiene 97 ahora y la mamá tiene 99. Así que, como comentaba, estoy a 10 meses de celebrar un cumpleaños de 100 años, que es algo para mí muy relevante. Creo que, no sé, sería muy emocionante ahora a mí tener a mi madre a los 100 años. Algo que pocos podemos contar, yo creo. Me llena de orgullo el poder tenerla. Y de cierta manera, igual la mamá. Me ha pasado algo bien particular que quizás estos últimos años que he sentido, porque esto de tener una fejita así, que quizás de repente no te hablen, pero te siguen haciendo pensar. Y a mí igual me hace pensar ella que hizo una mujer viuda en los años, no sé, 70, que la vida era mucho más difícil, yo creo, y que hizo con 2 hijos que tenía y todo. Entonces, yo digo, qué increíble, pero a veces pienso que todavía me sigue enseñando cosas. Todavía saco cosas de ella, a pesar de que quizás no se comunica tanto como antes. Pero
son cosas bonitas que se van quedando, sentimientos, y que te hacen sobrellevar esta situación, pues este es un día a día. Si me hubiesen preguntado al principio, o en los años, no sé, el 2005, el 2004, yo te habría dicho, bueno, sí, tienen Alzheimer, porque, y toda la gente dice, la gente con Alzheimer no dura mucho. El mismo hecho, no sé, a mí, por ejemplo, uno de los temores que quizás también me podría venir, no tan solo que me queden postrados, sino que, por ejemplo, que sé que a veces ya no tienen apetito, ya no quieren comer. Esa parte es una de las partes que a lo mejor me causa también temor, de que no quieran recibir más comida y cuestiones y todo. Yo igual pasé eso con la tía, que una vez que se quebró una cadera y la tuvimos en el hospitalizada, y la tía no recibía alimento. Y, digamos, y ya me dijeron, ¿sabéis qué? Vamos a tener que ponerle una gastro nomás. Entonces, se me vino el mundo abajo. No, si ella come, si ella come. Y, ¿sabéis? Fui todos los días y la engañaba, era mi tía buena, Valdulce, le llevaba un chocman, se ponía a comer el chocman y se comía toda la comida. Pero tenía que ir todos los días a darle desayuno, todos los días lo mismo, hasta que la pude traer a casa y ahí que la tengo, con la que caminando, con una caderita quebradita, pero la tengo caminando, una mujer de 97 años. Creo que, bueno, para mí está bien, me conformo con lo que tengo. Gracias, don Eduardo. Yo creo que bueno, han tocado varios puntos importantes, porque en este nombre que le pusimos a este conversatorio, ya la idea de que sea conversatorio, ojo, para las otras personas que están, es que conversemos, ¿sí? Aquí así han sido hasta ahora, sí, todos tratamos de conversar. Tenemos 2 invitados principales, invitadas, pero también la idea es que podamos colaborar y compartir experiencias. Tenemos una experiencia maravillosa que es la que nos comentó ahora don Eduardo, ¿ya? Principalmente porque a veces en el mundo de la terapia, en el mundo profesional, a veces uno se pierde de lo que pasa al otro lado de la experiencia de la familia, como que uno cree que desde la posición en la que nosotros estamos, nosotras podemos ver todo lo que sucede, pero en realidad no. Yo he tenido la fortuna de conocer alguna experiencia, en este caso conocer a don Eduardo ya hace muchos años, y siempre me quedé admirada de lo que él hacía. De hecho, en ese curso que él menciona, siempre digo, de capacitación para cuidadoras y cuidadores, terminamos aprendiendo de don Eduardo. Él nos enseñaba cosas, ayudó a las otras cuidadoras, cómo hacía los trámites, cómo hacía algunos posicionamientos, etc. Porque en el fondo el que tenía más experiencia, en este caso, que lleva siendo cuidador 20 años de 2 personas, él. Sí, él y su esposa, en este caso, que son los 2 que están ahí apoyando. Y lo que él cuenta de su experiencia, estos miedos y estas angustias no se transmiten, no se cuentan. ¿Ya? El miedo a llegar y que no esté, que haya partido, que esté solo el cuerpo. La sensación de culpa, bueno, ahí yo creo que podríamos hablar toda la tarde de la sensación de culpa de no haber hecho lo suficiente. Desde nuestra perspectiva como terapeuta, la sensación de culpa también está. Por ejemplo, lo que usted menciona de la deglución. Recuerdo que al principio mi principal tema estaba con que yo había salido de la carrera y lo que a mí me habían enseñado tenía que ver con que la persona no hiciera neumonía, se recuperara, pudiera comer, pero yo trabajaba con puras personas que estaban con una enfermedad neurodegenerativa, entonces mi proceso era que iban a dejar de comer, entonces era que lo hicieran de la manera más segura posible, que sintieran placer al comer, que un poco fue esta disyuntiva que enfrentó Natalia, que fuera algo satisfactorio el alimentarse, y uno va dándose cuenta que hay que cambiar un poco la perspectiva, porque ya no tiene que ver con mantener una vida, sino tiene que ver con que ésta tenga calidad, con que ésta sea de disfrute. Y ahí te cambia todo el cuento de esta profesional. Yo siempre digo, me saqué la capa de superhéroe, hice el duelo de que ya no podía salvar, de que no era lo que yo quería hacer ni lo que en realidad podía hacer. Me saqué harto del ego, yo creo, de lo que puedo, porque yo sé que todavía cuesta, y me traté de aprender de don Eduardo, de aprender de las personas con las que me tocaba, porque esa culpa, claro, pues si la persona, me acuerdo el primer usuario que hizo una neumonía y yo lo estaba tratando, y así hizo una neumonía y era mi culpa que hubiera hecho una neumonía, y fue súper duro, ya no, ahora lo cuento más livianamente, han pasado casi 20 años, pero fue súper duro al principio porque sentía que era mi culpa. Espero no lo haya sido realmente.
y que haya sido una cosa del manejo contextual, que fue, tratamos de dar todas las medidas de seguridad, pero aún así yo aprendí que una persona puede hacer una neumonía aunque yo la esté tratando, porque no todo depende de mí. Sacarme la idea del control fue súper importante, porque también tenía que ver con que yo estaba cargando con todo, que un poco también lo que escucho acá en don Eduardo, porque él tiene gran carga y gran responsabilidad en el cuidado de su mamá y su tía, ¿ya? Porque él está a cargo de ellas. Y ahí viene el tema de la dependencia, ¿ya? De que en la medida que ellas van perdiendo independencia, él va ganando tareas y va ganando ahí cosas que hacer y cosas que trabajar en este camino hacia partir. Bueno, y ahí viene otro tema que aquí quiero introducir algunas preguntas. Comprender que la muerte, porque uno cuando habla del proceso de acompañar la muerte, uno piensa que es como uno se muere, duelo, negación, como todos los procesos del duelo que tiene uno en el imaginario. Pero la gente no se muere de un día para otro, ¿sí? En general, uno, en el menor de los casos, uno va a morir así como de un momento a otro. En general vamos a hablar de un proceso de muerte, ¿sí? Y eso va a llevar tiempo, ¿ya? Y en ese proceso de muerte van pasando muchas cosas. Entonces ahí le quiero preguntar a Natalia en primera instancia, ¿cómo ha sido su experiencia en esta idea como del proceso de acompañar a alguien que está partiendo? Uf, qué interesante. Yo creo que el proceso parte por, primero, tratar de estar presente conscientemente cuando estamos trabajando, cuando estamos acompañando a las personas. Creo que de repente, sin querer, nos ponemos como un poquito automático y empezamos como a ver, no a ver a la persona, sino como a ver la enfermedad, a ver el diagnóstico, y sacamos todos nuestros conocimientos como en relación a eso, y muchas veces vamos en busca de confirmar los diagnósticos que nosotros creemos que tienen las personas. Pero esta conciencia, esta presencia y esta escucha activa que espero que podamos ir desarrollando, yo creo que tiene que iniciarse en todos los procesos y sobre todo en aquellas personas que están en situaciones como más graves de salud y que a lo mejor tienen mayor probabilidad de morir. Eh, solo como ejemplo, yo me acuerdo que hace poquito, este año, fui a ver a una señora al hospital eh, y, y yo soy un poco lenta, lo admito, soy un poco lenta porque me gusta ver a las personas y noté que algo tenía raro en su cara, solo en su cara. Y esa señora tenía problemas para comunicarse importantemente. Y fue como que la guata y el corazón me dijo que algo le pasaba porque el monitor estaba bien, estaba todo bien. Y yo salí muy preocupada y le dije al equipo y le dije, por favor, alguien la puede ir a ver para controlarla porque como que algo en su cara está extraño. Bueno, el asunto es que esa señora a los minutos le dio un paro cardiorrespiratorio. Y yo quedé en shock, estaba muy choqueada porque de hecho falleció. Y esos fueron sus momentos. Y yo probablemente sin querer estuve antes de que ella muriera. Y no había advertencia, estaba todo el mundo que no entendía qué le había pasado. Ya podían sospechar de que a lo mejor se estaba como agravando, pero todo el día había estado estable. Llegaban los médicos y preguntaban por sus parámetros, por si hubiese algo que indicara, algún número que indicara que iba a fallecer y no. Entonces, yo creo que tenemos que prestar el cuerpo y también prestar como la conciencia de que estamos compartiendo un espacio que para mí es como muy sagrado, porque en el fondo uno comparte la vida con otra persona. Y en eso, pucha, yo creo que don Eduardo lo grafica muy bien, o sea, desde el otro lado están pasando muchas cosas también, y de repente cosas que nosotros no sabemos, y que por lo menos podamos como prestar la atención suficiente como para recoger todo eso, es muy importante. Entonces, desde el prestar atención, desde el saber escuchar, hay personas que de repente quieren hablar de su propia muerte y uno es la que no quiere escuchar,
o parte del equipo es el que no quiere escuchar, porque a lo mejor a uno, claro, todos acá tenemos heridas propias y a lo mejor hablar de esas cosas es como que a mí me incomoda, pero yo tengo que tratar en el fondo, de reconocer los propios recursos de con quien estoy trabajando y apoyarlo. Entonces, no es fácil porque finalmente uno se está enfrentando todo el rato a cuestiones muy trascendentales, a cuestiones bien profundas, que son incómodas, que además hay un sistema que a uno de repente no le permite tampoco hablar cuando están como estos como pactos de silencio, cuando todo el mundo sabe que la persona va a fallecer en el corto plazo, pero nadie le ha dicho, porque a lo mejor la familia tampoco quiere. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Cómo acompañamos desde esa vulnerabilidad, pero que está encubierta también? Entonces, eh, yo creo que a lo largo de todo este tiempo, de lo poquito que he podido aprender, es que sí, estar presente, no huir, conocer, por supuesto, como nuestras propias vulnerabilidades, porque nos vamos a enfrentar a ellas cuando estemos acompañando a alguien que está falleciendo. Eh, pero estar ahí, prestar el cuerpo, prestar la conciencia, acompañar como desde la escucha activa, yo creo que eso es algo que ojalá acompañe todo el proceso. Muchas gracias, Nati. Yo creo que, bueno, son cosas que parecieran como a veces como tan naturales, ¿cierto? Tan partes como del convivir con otra, el estar, el escuchar. Pero hay veces que de verdad no nos lo permitimos como profesionales de la salud. Es como que yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y voy a hacer eso, y como que lo otro no está, como que no veo si el cuidador está con sobrecarga, como que no veo si no hay recursos, como que me enfoco en lo que yo tengo que hacer o lo que yo creo que tengo que hacer. Entonces es súper relevante poder mirar la propia práctica, ¿cierto? Entonces ahí aprovecho a preguntarle a don Eduardo, en su experiencia, porque sé que ha conocido ahí también muchas profesionales de la salud, tiene una hija también, desde sus expectativas como cuidador, ¿qué es lo que usted esperaría del acompañamiento de profesionales en estas circunstancias que a usted le toca vivir? Ya, mire, bueno, yo he tenido suerte, gracias a Dios he tenido suerte con un equipo que en cierta manera me he hecho con estos años. Eh, tengo a, al kinesiólogo que es una persona muy empática que ya, a ver, ya no es el kinesiólogo, es parte de la familia en cierta manera, porque él lleva muchos años con él, acompañándonos y no sé, ya es algo que uno lo quiere, ya hay una amistad, se arma una relación ya no tan profesional, sino que uno, no sé, lo recibe con agrado, hoy o tomemos 11 cuestiones, porque, como digo, ya es como parte de la familia. Eh, no sé, otras personas, no sé, la podóloga, igual, hola, ¿cómo está? Vengo, voy a ir a ver a su mamita, esto tengo tiempo, cuestiones. Claro, o sea, se acercan a la casa como en cierta manera, no como pidiendo horas, sino que vienen como hora de visita más que nada. No sé, la parte del consultorio, cosas así, bueno, también de cierta manera las personas que, unos profesionales que, bueno, han tocado algunos y algunos, pero con una empatía, un doctor que tenemos, doctor Mire, bien, una persona bien agradable, entrando, la hermana Reyes, y cómo está la señora Raquel, cómo está la Eugenia, y así, pucha, da gusto, o sea, te sentís bien. Y que te ofrezca, mira, cualquier cosita, nos llamáis, este es mi número personal. Oye, cuando te dicen esas cosas te sentís tan bien, porque ya no estáis solo, ya no estáis solos, eso se siente, eso se agradece mucho cuando uno siente esa calidez de la persona, de ese profesional que es empático, que te hace sentir una sobadita de espalda, pero no importa, está ahí, tú lo sientes, eso se siente, sobre todo en esta labor, que esta cuestión
es de 24/7, no, esta cuestión es 365 horas, es toda tu vida. Es toda tu vida, eso no es un trabajo, es toda tu vida. Aquí se compromete tu vida. Nosotros llevamos años con mi mujer sin salir de vacaciones y cuestiones y todo, pero yo, gracias a Dios, hay que, no sé, pero no sé, mi señora no me ha dejado. Es una gran cuestión, porque está conmigo ahí, está bañando conmigo, me ayuda con mi viejita. Y yo, mucho nombre agradecido, me saqué todos los premios del mundo, me los saqué con mi señora. Pues sí, no toda mujer, yo creo, está dispuesta a cuidar una suegra, una cuestión así, pues, y todavía la hermana de la suegra. Así que siempre voy a agradecer a Gladys lo que hizo por mi familia, o sea, por mi madre, por mi hija, y por mí, porque creo que por mí yo soy un hombre muy agradecido, que veo en ella lo que ha hecho. Así que estoy agradecido. Yo creía que dentro de todos los carismas más lindos que puede tener un profesional es la empatía. Si un profesional tiene eso, yo escucho anécdotas de mis hijas, que las dos trabajan en el área de salud, y he escuchado unas aberraciones de algunos doctores que tienen relación con una de mis hijas. Tengo una prepotencia, y eso digo, pero ¿cómo puede suceder si se supone que el hecho no sé, de trabajar en esto, si no son capaces de darse de por entero por el otro, creo que no era lo suyo, porque es como lo que hago yo. Si yo no soy capaz de darme entero por lo que estoy haciendo, no sirve, no sirve. Yo sé que no tendría a mi madre viva si yo no hubiera sido capaz de darme todo, de darlo todo por esto. Y creo que ahí está el gran secreto. Lo otro que comentaba, en cierta manera, la otra profesional que está aquí, que decía en cierta manera que es bueno escuchar y que es bueno abrirse. Y creo que también otra de las cosas buenas que he hecho en mi vida es saber esto, es poder abrirme, poder compartir lo que siento y lo que sé. Y esto me ha ayudado mucho. Eso es cierto, en cierta manera me ha ayudado muchísimo todas estas cosas. Muchas gracias, don Eduardo. Yo creo que la experiencia, insisto, es tremendamente valiosa y como que cada cosa que dice me resuena. ¿Nati? Sí, que quería rescatar lo de la empatía, que es muy interesante porque se da por hecho que aquellos que trabajamos con personas somos empáticos, pero en realidad no es así, no es siempre así. Y la empatía es una actitud que de alguna forma se puede aprender también. No es como que uno nazca empático o no nazca empático, sino que es algo que se puede aprender, es algo que se puede trabajar. O de repente uno cree que es empático y no es empático, es simpático. Entonces, creo que ahí don Eduardo nos muestra como una línea que yo creo que de repente como profesionales de la salud eh, quizás tenemos que como que ponerle un poco más de ojo, porque eh, por un lado está a la base también la empatía como del vínculo que nosotros podamos como tener con las personas que estemos acompañando. Entonces, me parece una actitud muy, muy, muy importante. Sí, sí, yo creo que son tantas cosas que tienen que ver con lo que muchas veces la gente considera como de sentido común, como es lógico pero uno se da cuenta con el paso del tiempo, tal como lo mencionan ambos, que no es sentido común, que hay cosas que uno incluso puede aprender como la empatía o la escucha activa, que podríamos decir que es un término que significa muchas cosas, ¿sí? Que en el fondo lo que tenemos que hacer es aplicarlo, que significa estar en el momento, poner atención a lo que está pasando. Y también expandir un poco el mundo de la ciencia, porque yo creo que a veces nos quedamos mucho con lo que hemos aprendido cognitivamente, lo que leímos, lo que se expuso en el paper, artículo de ayer, el libro, etcétera. Pero las emociones, la espiritualidad, las sensaciones que uno tiene, ya
también uno tiene que creerse. Hemos estado ahí dándole una vuelta a muchas cosas con unas colegas que estamos generando unas cosas muy bonitas, y dentro de las cosas que hemos hablado es como por qué la intuición no es parte también de lo que, con lo que nos conectamos con el otro. Podemos hablar de emociones. Yo decía, alguna vez en alguna clase alguien ha hablado de amor, ha hablado de amor, de compasión. Hemos tocado esos temas realmente. ¿Son necesarios? Estoy abriendo ventanitas de consultas también. Yo tengo mi opinión claramente, yo creo que se expone al decirlo. Ya, yo creo que sí, yo creo que tenemos que hablar de amor, tenemos que hablar de compasión, y así, en especial al trabajar con gente que está en un proceso de partir. Sí, yo creo que comprender eso también nos hace abrirnos a vernos de otra forma y no solamente como trabajadores de la salud o con algunas técnicas específicas. Y ahí, bueno, preguntas me surgen muchas, pero no sé si alguien quiere hacer alguna consulta para no monopolizar el tema. Hola, yo voy a hacer una consulta para ambos, tanto para don Eduardo y también para la profe Natalia. Si consideran que es importante que los profesionales de la salud reciban formación como o una capacitación, pero así obligatoria para tocar estos temas, para trabajar con personas y como aquí decía don Eduardo también, para trabajar el tema de la empatía, que igual a varios les falta. Quizás don Eduardo, y de ello. Ya, voy a ver si puedo ayudar también. Bueno, yo creo que sí, que es muy importante. Por el hecho de que cada vez vamos a ser más longevos, ¿no? Cada vez vamos a ver más, ya me considero, estoy en ahí, vamos a ver más viejitos y todo, y creo que sería tan relevante en serio de que hubieran quizá anexo a todo lo que tienen que estudiar, que creo que es muchísimo, pero debería ser algo que es muy importante, que de esa relación que debe existir y todo. Sí, yo creo que su pregunta debería ser afirmativa. Eso es. Yo estoy absolutamente de acuerdo también y mi respuesta es un rotundo sí. Creo que a nosotros en la formación de repente se nos evalúa por habilidades blandas, pero no se nos enseñan habilidades blandas. Entonces creo que dentro de las habilidades blandas, por supuesto, está la escucha activa, está la empatía, bueno, y hay toda una línea teórica alrededor de eso, pero creo que es indispensable tanto por nuestro abordaje, por en el fondo por el despliegue profesional, pero también creo que va también como por el propio autocuidado, porque de repente es fácil como quedarse conectada con las distintas situaciones que va viendo, que va acompañando. O sea, yo con la experiencia que les conté, ese día quedé muy mal. eh, y claro, o sea, si uno de repente se lo echa todo en la espalda, todo lo que va viendo, lo que va pasando, como que después cuesta levantarse. Entonces creo que incluso para eso sí tiene que haber una formación. Muchas gracias, Camila, por la pregunta, y a Natalia y a don Eduardo por la respuesta. ¿Paulina? Sí, hola. Bueno, primero que todo, las gracias por esta instancia y a don Eduardo por su valiosa experiencia. Me llegó mucho también todo lo que nos contaba. Y también antes de ir a mi pregunta, concuerdo plenamente con lo que estaban comentando anteriormente. O sea, durante mi formación tampoco fue algo profundo el tocar este tema, pero sí, yo salí hace poquito, hace como un mes aproximadamente, pero sí recuerdo que en el internado se habló este tema. Hay una docente por ahí quiso tocar este tema porque justamente no es algo que nos hayan preparado durante todos los años de pregrado,
y la importancia que eso tenía. Entonces, si bien yo participé de un conversatorio también que habían hecho acá también del tema, entonces sí, el segundo creo, y fue súper interesante, o sea, ponerse en ese lugar, porque justamente uno dice, ya, uno puede saber mucho lo teórico, la parte de los diagnósticos, pero como bien decían al inicio, ¿qué pasa más allá de eso? ¿Qué pasa en las familias? Entonces, escuchar a don Eduardo es emocionante y de alguna manera genera esto de empatizar, pese a que uno ya sabe que eso debería ser así. Así que concuerdo plenamente en eso y ojalá que se le dé más importancia en las mallas para poder tocar este tema. Bueno, eso. Y con respecto a mi pregunta, es principalmente a Natalia, que si bien lo estuvieron comentando durante el conversatorio, quería preguntarle más directamente cómo maneja sus emociones como profesional, porque yo igual me ponía a pensar mientras estaban hablando y yo decía, pero qué difícil vivir esa situación. O sea, y usted comentaba que fue un momento súper complejo, pero el hecho de estar constantemente en una situación así, con usuarios que pronto van a partir, ¿cómo usted logra manejarlo? ¿Usted tiene apoyo psicológico o trabajó esto antes de empezar a dedicarse en profundidad con estos usuarios? ¿Cómo maneja eso? Esa es mi consulta. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Yo ahí le extiendo para todos también los que quieran lanzarse a la piscina. Complicado, estoy aún en proceso de aprendizaje. De hecho, este año y el anterior, personalmente para mí fue muy difícil desde lo humano, porque el COVID hizo que tuviera que despedirme de muchas personas en muy poco tiempo. Y yo me considero una persona bastante sensible, o sea, es como que cuando comparto con alguien como que me involucro y me involucro al 100, entonces de repente saber que uno, no sé, espera que esta persona evolucione bien y ya después no, es tan paliativo y uno empieza así como ya chuta, me tengo que empezar a despedir de nuevo y va viendo todo lo que pasa como en el contexto, entonces se pusieron muy a prueba mis recursos internos. Por ahí lo estoy afrontando ahora a través del estudio. Estoy estudiando también como para lo mismo, para poder tener más herramientas, para yo poder en el fondo ofrecer mejores recursos o ayudar de mejor manera a las personas, pero yo también como mantenerme como estable de alguna manera. Y una de las cosas que aprendí, que se las comparto, que me parece muy interesante de la empatía tiene fases. Y hay una de las fases en las que uno se tiene que desvincular, tiene que volver a establecer una distancia afectiva con la persona para, obviamente, no ahogarnos en conjunto. Entonces, eso es algo que yo conscientemente estoy trabajando ahora, porque tiendo como a bajar, a estar al lado, a sentirme muy a gusto, pero me cuesta después volver a tener una distancia afectiva para yo no quebrarme como conjunto con la persona. Así que es una súper buena pregunta. Yo creo que en esa línea también hay harto que nos falta como las propias habilidades como del terapeuta para justamente evitar ese tipo de fatiga. Ahí quiero aportar algo a Natalia. Bueno, yo también he trabajado muchos años con personas con enfermedades neurodegenerativas y bueno, ha habido un fluir de experiencias, ¿ya? Al principio yo siempre cuento que me ponía muy mal cuando morían los usuarios, las usuarias. Distintas emociones entre medio, pero mucha pena y como incomprensión de lo que había sucedido. Y también me tocó trabajar en espacios con mucha vulnerabilidad. Entonces a veces la muerte no era el mayor problema, sino que también estábamos enfrentando situaciones sociales, ¿cómo se llama? La cuestión social, que en realidad tiene que ver con que no hay acceso a salud, no hay acceso a veces a comida, violencia. Entonces eran tantos los factores de sufrimiento que en algún momento se me hizo inmanejable, ¿ya? Así como sincerando mi historia. Y me acuerdo que ahí tuve el apoyo de mi equipo de trabajo, ¿ya?
busqué herramientas propias, me miré a mí misma, porque muchas de esas cosas también nacen de experiencias propias, ¿sí? De cómo uno ve la muerte, ¿ya? Con el tema de la muerte en muchos lugares no es tan negativa como acá, ¿ya? En Occidente me refiero. Para nosotros la muerte es algo muy negativo, muy malo, algo que necesitamos postergar, ¿cierto? En otros lugares puede ser el paso a otra vida, ¿ya? El Día de los Muertos es una celebración por algunos motivos, entonces para nosotros es algo muy, muy negativo. Entonces también tuve que trabajar eso. Por un tiempo me alejé y, por ejemplo, donde yo trabajaba, me quedé con la coordinación para poder asistir menos a los domicilios y estar menos en contacto con las familias porque en ese momento no lo podía manejar bien. Pero ahí la respuesta es que cada uno, por lo menos desde mi perspectiva, fue el trabajo que yo fui haciendo. Cada uno va a encontrar sus herramientas y tal como uno estudia para ser mejor en alguna técnica o en alguna expertise, no sé, de deglución, comunicación, hablando de fonoaudiología, o alguna otra técnica o profesional terapeuta, uno también tiene que estudiar esto y se tiene que preparar. Y el estudio no significa leerme en libros necesariamente, sino reflexionar, evaluarme, tener un equipo que me permita reflejar mis acciones, qué estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo. Entonces ahí también hablamos de buscar apoyo, de no estar solo, de no estar sola. Como muy bien lo dijo en su momento don Eduardo, tuvo que pedir ayuda cuando se dio cuenta que ya no estaba tan bien, ¿sí? Y que el profesional le dijera que estaba ahí, que le dio su teléfono, no se sintió solo. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, con cómo nos sentimos de acompañados en algún momento. Entonces, si a alguien le hace sentido lo que estamos conversando, que no se sienta solo ni sola, que hay más personas que piensan parecido y que no hay una sola respuesta, que no significa que uno le tenga que poner el hombro a todo, ¿ya? Porque a veces uno simplemente tampoco puede. Yo después de ser mamá, a mí me cuesta mucho más trabajar con el sufrimiento, ¿sí? Yo, por ejemplo, nunca he podido trabajar con niños, mucho menos niños que estén en un proceso de sufrimiento, ¿ya? Yo siempre digo, yo no puedo, ¿ya? Pero hay otras personas que lo hacen y lo hacen maravilloso. Pero yo no puedo, entonces hay otras personas que sí lo pueden. Entonces también conocerse, saber hasta dónde yo puedo, cuánto puedo, ¿ya? Como idea. Ahí no sé si don Eduardo quiere agregar algo. Bueno, yo creo que tiene toda la razón lo que comenta. En esa parte, no sé, también escucho a las hijas y también tienen esa cercanía con la muerte terrible, que sé, porque a mi propia que le afecta. Entiendo que, y la he visto en muy mal momento, que, que, que esa relación con ese paciente era especial, que le afectó el hecho de que no sé el secreto que pueda tener como para poder reponerse eso. No lo sé, porque me imagino que es difícil, porque no sé cómo va a trabajar al otro día y tener que ver o encariñarse nuevamente con otro niño más y todo, pero creo que es difícil. ¿No? Bueno, la pérdida de alguien siempre va a ser difícil. ¿Cómo poder superarlo? Entiendo que cuesta mucho. Yo mismo, te digo, la pérdida de mi papá, creo que la vine a superar como a los 20 años después. O sea, tuve un duelo de 20 años para poder asimilar la muerte de mi padre. O sea, entonces, no sé si existirá algún secreto, porque sé que existen varias etapas para un duelo. Pero ¿qué tiempo necesitamos cada persona? Creo que es algo de cada uno. Es algo de cada uno. El hecho de que cuando son pérdidas fulminantes, creo que es terrible. Lo que yo estoy viviendo quizás pueda ser que después una conformidad, lo vea en forma diferente. Creo que el hecho que entiendo que se va acercando la pérdida de mi madre, lo asimilo, pero, pero lo otro que comentaban creo que es tan difícil y no sé si existirá algo, no sé. Ojalá que exista una conformidad, algo que a los profesionales los haga sentir que también lo mismo que digo yo, que se hicieron lo humanamente posible por ellos, que les dé una conformidad rápida para
para sobresalir y salir a trabajar al otro día. Si no, la mochila se carga con mucha facilidad. Una mochila, yo sé lo que es cargar mochila y sé que se carga con facilidad, y después el tratar todos los temas y descargar todo cuesta muchísimo. Yo siempre, bueno, igual. Como les digo, no sé, creo que tengo una incertidumbre también ahí, que no le tengo una respuesta clara a eso. Eso. Es interesante plantear la muerte desde lo humano, que creo que nos hace falta en esto de, como decía Sara, de identificar y saber qué es lo que me está afectando, qué es lo que me está molestando, qué es lo que me está resonando más. Yo personalmente me di cuenta de que las despedidas que más me costaba como superar eran aquellas que de alguna manera habían sido muy despersonalizadas o muy como poco humanas. Personas que tenían poca atención, personas que no se llegó el diagnóstico o que a lo mejor no se hicieron todos los procedimientos por la falta de cama. Esas a mí como que me costaron mucho, porque de alguna forma desde mi punto de vista se empezaron a ver como las personas como cama. Entonces necesitamos la cama desocupada, entonces si esa persona va a fallecer, ojalá que fallezca pronto porque hay que poner como otra persona. Entonces es como, para mí era una cosa así como que me volaba la cabeza, porque era así como, pero si hay alguien ahí, hay una persona todavía que está luchando. Entonces dentro de lo que yo pude identificar y dentro de lo que más afectaba era eso, como de repente los tratos despersonalizados en personas que estaban en fin de vida. Y al contrario, personas que estaban acompañadas, que estaban como bien cuidadas, incluso era un proceso bonito, era como un dolor bonito, porque en el fondo se respetaba esta como dignidad de persona, incluso cuando estaba muriendo. Gracias, Nati, gracias, don Eduardo. Yo creo que por cada uno de los temas podríamos hablar así esta mañana, porque son, bueno, para mí también estoy aquí, así que son muy interesantes. Y yo creo que entre los temas que se han tocado tiene que ver uno con esta, que algunos han llamado muerte en vida, porque pareciera que la persona muere cuando ya el diagnóstico no es hacia la mejora. Entonces, en el fondo es como ya hasta aquí, pero no, la persona está ahí todavía. Y pareciera no recibir el trato humano, ¿ya?, que merece. Se posterga la derivación a cuidados paliativos, ¿ya? Los cuidados paliativos parecieran ser como la versión pobre de la medicina, donde no tienen el mismo valor, y como que la muerte no fuera tan válida como la vida, o el proceso de morir. Yo creo que dentro de los trabajos que me han dado sentido estos últimos años, a mantenerme en la academia y muchas cosas tienen que ver precisamente con esto, con darle sentido, con entender este proceso de muerte y lo valioso que es trabajar ahí, lo valioso que es acompañar, lo valioso que es estar presente, y que no tiene que ver con salvar ni con mejorar, ¿sí?, sino con otros miles de procesos. Y claro, pues, entonces ahí tenemos una visión social de la muerte, un sistema de salud donde impera desde la economía hasta la necesidad de las camas. Entonces hay tanta vulneración también en ese punto, que también sería, podríamos hablar otra media hora. Pero bueno, estamos en la hora, ¿sí? Así que yo no sé si alguien quisiera hacer un comentario, ¿ya? ¿Alguna pregunta para poder ir cerrando el conversatorio de hoy, último de este año? Si decidimos hacer 3. Profe, no más que nada, perdón, era agradecer a las experiencias tanto de la profe Natalia y de don Eduardo, porque de verdad son muy valiosas. Yo por lo menos estoy en proceso de formación todavía, entonces de verdad que me ayuda mucho como para mi formación, y cuando salga también tener todas estas herramientas y todo eso. Muchas gracias de verdad. Gracias, Cami. ¿Don Eduardo iba a decir algo? Sí, acotar algo que me encantó,
las últimas palabras de la profesora también de la señorita Natalia, que usó la palabra dignidad. Creo que también eso es tan importante con las personas longevas, que tengan esa calidad de vida, que es necesario. O sea, tengo claro que quizás si yo hubiera internado a mi madre en algún asilo, a lo mejor no tendría la oportunidad de tenerla a mi lado. Y el haber podido brindar una calidad de vida mejor, una vejez quizás más tranquila, me ha logrado tener hasta esta altura, hasta esta instancia. Agradecerle, profesora, su invitación, agradecer haber conocido escuchar a la cita Natalia también. Si en cualquier oportunidad quiere contar conmigo, voy a estar al lado. Gracias, don Eduardo. Siento que de verdad que aporta tanto, porque bueno, yo he invitado a don Eduardo también a la universidad y es maravilloso, porque nadie puede transmitir lo que él vive, ni que uno haga una clase, no es lo mismo. Él tiene su experiencia y es maravillosa y lo hace con tanto amor, transmite tanto eso, una pasión en lo que él hace. Así que le agradezco profundamente este tiempo que se ha dado de compartir su experiencia y si no dude que lo voy a volver a molestar. Yo cortito también quería darles gracias por el espacio. Creo que es un espacio muy, muy significativo. Creo que de a poquito ir como instalando estas temáticas, insisto, ponerlas en la mesa, nos moviliza también a ir formándonos, a ir compartiendo posturas, llegando a acuerdos. Y nada, pues, muchas gracias. Lo pasé muy bien y gracias también como por la confianza, por el tiempo, por la atención.